1 Pedro capítulo 4 versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, pero vivan según Dios en espíritu. Explicación del versículo, 1 Pedro 4 en 6. Este versículo se encuentra en una sección donde el apóstol Pedro anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe a pesar del sufrimiento y la persecución. Al decir que el Evangelio ha sido predicado a los muertos, Pedro se refiere a la proclamación de la buena noticia a aquellos que han fallecido. La frase, juzgados según los hombres en la carne, se interpreta como el juicio que se realiza en esta vida, donde las acciones y decisiones de las personas son evaluadas. La segunda parte del versículo, pero vivan según Dios en espíritu, sugiere que, a pesar de la muerte física, hay una vida espiritual que continúa. Esto implica que el Evangelio tiene el poder de ofrecer esperanza y redención más allá de la muerte. Así, Pedro está enfatizando que, a través de Cristo, la vida en el Espíritu es posible incluso después de haber enfrentado el juicio de este mundo. Contexto del versículo 1 Pedro 4 en 6. El contexto de 1 Pedro es crucial para entender este versículo. La epístola fue escrita en un tiempo de intensa persecución contra los cristianos, probablemente durante el reinado de Nerón. Pedro, como apóstol y líder de la iglesia primitiva, busca fortalecer a los creyentes en su fe, recordándoles la importancia de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso en medio del sufrimiento. El capítulo 4 se centra en la necesidad de vivir de manera justa y santa. Pedro menciona que los cristianos deben estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo, y este sufrimiento tiene un propósito. En este contexto, el versículo 6 refuerza la idea de que el sufrimiento y la persecución no son el final, sino un camino hacia una vida más plena en el Espíritu. Reflexión sobre el versículo 1 Pedro 4 en 6. La enseñanza de 1 Pedro 4 en 6 invita a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la esperanza de la vida eterna. En tiempos de dificultad, es fácil perder la perspectiva y desanimarse. Sin embargo, este versículo nos recuerda que la vida no se limita a lo físico, hay una dimensión espiritual que trasciende la muerte. Los cristianos son llamados a vivir en la luz de esta verdad, a entender que sus acciones en esta vida tienen repercusiones eternas. La proclamación del Evangelio a los muertos también puede ser vista como una declaración del poder transformador de la gracia de Dios, que es capaz de alcanzar incluso a aquellos que han partido. Esta es una esperanza que ofrece consuelo no solo a los vivos, sino también a aquellos que han perdido seres queridos. En última instancia, 1 Pedro 4 en 6 nos desafía a vivir con un propósito claro, a ser testigos del Evangelio en cada circunstancia y a mantener la fe en el poder de Dios que da vida y esperanza más allá de la muerte.